Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy, viernes 3 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Audición, un día proclamado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2007, una fecha que busca incentivar el cuidado de la audición y la revisión regular de los oídos. En el Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial del Estado de Nuevo León AC, hemos producido un programa especial con información para el público en general acerca de los cuidados de los oídos como contribución a este importante día. Iniciaremos este programa con el Dr. Ricardo de Hoyos Parra, quien nos hablará de la revisión de la audición en la infancia. Marzo 3, Día Mundial del Cuidado Auditivo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Oír es el punto de partida para el desarrollo de la escucha, la cual nos va a permitir adquirir lenguaje y otras herramientas para poder nosotros desarrollarnos en el conocimiento y en la comunicación en un entorno de nuestra sociedad. Además, es imprescindible para poder nosotros percibir lo que no es apreciable a la vista, es decir, lo abstracto. ¿Cada cuándo debe de examinarse la audición en un niño? Para los médicos de primer contacto, es imprescindible que promocionen en el ámbito social y de las madres el cuidado periódico del niño, es decir, el control del niño sano. Así como van por peso, talla y vacunas, es imprescindible también e indispensable que tenga un tamiz auditivo al nacer, tamiz auditivo neonatal, un tamiz auditivo a la edad de 2 años, otro tamiz auditivo a la edad de 5 años, una valoración de la audición en la primaria y en la secundaria. Además, aparte de todo esto, concientizar a las mamás y al público en general que deben de acudir con su médico ante cualquier queja del niño o sospecha por parte de los padres o del personal educativo de una disminución de la audición. Muchas gracias. Continuamos con el Dr. Manuel de Hoyos Elizondo, quien nos hablará del tema revisión de la audición en la etapa adulta. Muy buen día, soy el Dr. Manuel de Hoyos del Colegio de ORL y Cirugía Cérvico-Facial de Nuevo León. El día de hoy vamos a hablar sobre salud auditiva en pacientes adultos y en pacientes adultos mayores. Para empezar, pues hablemos un poco sobre la audición. La audición es un sentido que nos ayuda a conectarnos con el medio ambiente. Desde hace mucho tiempo el hombre ha utilizado la audición como un mecanismo de protección, por ejemplo, para un ruido intenso o si viene algún objeto hacia él como un medio de protección. Sin embargo, la audición es mucho más. La audición nos ayuda, por ejemplo, a tener una interacción con nuestros amigos, con familiares, con compañeros, y su principal función es que desarrollemos un lenguaje hablado para poder comunicarnos entre nosotros y entre muchas personas. La audición no solamente es un tema de comunicación, sino implica una serie de procesos cognitivos, por ejemplo, las matemáticas, la lectura, y una serie de procesos que de tal manera que si no tenemos una buena audición no podemos estar bien integrados en nuestro medio ambiente. Por eso personas con una discapacidad auditiva pues muchas veces se ven envueltos en situaciones difíciles, principalmente las personas con discapacidad auditiva, ya que la audición es una característica que no se ve a simple vista, de tal forma que si vemos un paciente con un problema auditivo, muchas veces no lo detectamos y pensamos que no nos está haciendo caso o que es descuidado. Entonces es muy importante cuidar nuestra salud auditiva, tanto en jóvenes como en adultos mayores. Otros compañeros tratarán otros temas sobre los niños y otras etapas de la vida. Hablando un poquito sobre los adultos jóvenes, pues aquí tenemos varios
situaciones. Una situación, por ejemplo, es la situación laboral y también situaciones de entretenimiento y problemas de enfermedades. Si hablamos, por ejemplo, en un tema laboral, pues vemos cada vez más pacientes jóvenes con problemas auditivos que pudieran haberse prevenido utilizando ciertas estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una persona joven que va a trabajar a un lugar muy ruidoso, digamos una refinería, un lugar donde hay mucho ruido, si no tiene las precauciones para cuidar su audición, puede presentar un daño irreversible en su audición. Esto puede ser muy fácilmente prevenido con el uso de, por ejemplo, los tapones auditivos para el ruido o los auriculares para evitar un problema de exposición al ruido. Debo decirles también que la exposición al ruido es algo que es acumulativo. Por ejemplo, si todos los días estamos expuestos a ruido intenso, pues llega un momento en que ya se dañan las células de la audición, que son las células ciliadas, y estos pacientes pues ya van a tener una pérdida auditiva. Por eso es importante seguir las normas de seguridad en el trabajo. Pudiéramos hablar muchísimo sobre temas laborales, pero básicamente lo importante es cuidar nuestra audición. Si estamos en un lugar muy ruidoso, arriba de 85 decibeles, utilizar las herramientas que la fábrica o el centro de trabajo donde ustedes laboren les proporcionen. Por ejemplo, los tapones, auriculares y no estar expuesto a ruido intenso. En el ámbito recreativo, cada vez vemos más sorderas en pacientes jóvenes. Desgraciadamente, el uso de los audífonos pues a volúmenes muy altos y por periodos largos de tiempo hacen que estos pacientes empiecen a tener pérdidas de audición a etapas muy tempranas. Recomendamos nosotros pues utilizar los audífonos pues no tanto, lo menos posible. Es mejor tener una bocinita más que estar expuestos al ruido intenso. El oído tiene un mecanismo de protección que nos ayuda. Por ejemplo, si viene un ruido intenso, uno de los huesecillos sale del oído interno y nos protege, pero estos mecanismos de protección, si estamos expuestos a ruido intenso por mucho tiempo, ya no son efectivos. Entonces, concluyendo sobre lo recreativo, si vamos a ir a un concierto o si queremos escuchar música, tener el deleite de escuchar música, debemos proteger nuestros oídos, ¿sí? Con las herramientas que tengamos a la mano, tapones, auriculares, etcétera, y evitar ir a lugares que son muy ruidosos. Otro tema aparte también pues son las enfermedades del oído. 1 de cada 10 pacientes arriba de 40 años van a tener una pérdida de audición. El problema son pacientes que tienen una pequeña pérdida, una pérdida moderada. Estos pacientes deben de acudir con el facultativo para que se corrija su problema. Puede ser mediante una cirugía, si por ejemplo tuvieron una perforación timpánica o la adaptación de un auxiliar auditivo con el audiólogo o el otorrino. Esto les va a permitir estar bien integrados en el medio laboral o en su vida diaria. Otro tema que nos preguntan mucho sobre la audición es cómo me voy a limpiar el oído. Seguido llegan con mis colegas y conmigo gente que trae un tapón auditivo. Esto generalmente se ocurre por malos hábitos, ¿verdad? Que usamos el cotonete, se empieza a impactar la cerilla. El oído tiene un mecanismo de autolimpieza y la cerilla se utiliza es como un lubricante y además tiene anticuerpos y es útil para el oído. Entonces no debemos de utilizar cotonetes. Hay tratamientos, incluso les ponen una vela. Me han llegado pacientes quemados en el oído con cera. En fin, el oído hay que limpiar nada más la parte de afuera y evitar manipular porque podemos tener un accidente.
También evitar ir a lugares donde no es gente profesional. Si se va a hacer una limpieza, tiene que ser con un facultativo que esté bien acreditado, que sea un doctor, de preferencia un otorrinolaringólogo. Básicamente, cada cuando tenemos que checarnos los oídos. Bueno, es importante acudir con el otorrino, aparte de sus check-ups médicos de toda nuestra salud en general, checarnos por lo menos una vez al año, ver que nuestra audición esté bien, y si no está bien, corregirla. Ya pasó aquella época en que los auxiliares auditivos eran algo que nos hacía sentir incómodos, había mucho estigma en esto, pero ahora los auxiliares son muy avanzados, podemos incluso manejarlos con un celular y adaptarlos a todas las actividades de nuestra vida diaria. Los pacientes diabéticos o con enfermedades crónicas deben acudir por lo menos 2 veces al año a valoración con el otorrinolaringólogo, el audiólogo, para ver que su audición esté bien y hacer una revisión de sus oídos. Podríamos estar todo el día platicando sobre la salud auditiva, pero estos son unos pequeños tips que el Colegio de ORL y Cirugía Cérvico-Facial pone a su disposición. Quedamos a sus órdenes en las redes sociales y estamos para cualquier duda que ustedes quieran preguntarnos. Muchas gracias y feliz Día Mundial de la Audición. Gracias. A continuación, el doctor Felicito Santos Garza nos dará el tema de hipoacusia súbita. Buenas tardes, mi nombre es Felicito Santos Garza, soy médico otorrinolaringólogo y pertenezco al Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial del Estado de Nuevo León. Con motivo del Día Internacional de la Audición, este 3 de marzo, el colegio se ha dado a la tarea de realizar este tipo de videos cortos con enfermedades o circunstancias que afectan la audición y que sean para la educación y la orientación de nuestros colegas médicos de otras especialidades y para el público en general. En esta ocasión yo voy a hablarles de lo que se llama la sordera súbita o la hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es una entidad patológica que es una urgencia dentro de la otorrinolaringología y que consiste en la pérdida brusca de la audición. Generalmente es en un oído, pero puede ser en ambos oídos. Esta pérdida brusca se define como la pérdida de más de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas y que sucede en un lapso de 24 a 48 horas. La incidencia de esta enfermedad en el público general es 1 en 100,000 cuando es de un solo lado y de 1 en 1,000,000 cuando los 2 oídos están afectados. Esta enfermedad se puede acompañar de vértigo, que es una alucinación de movimiento, y de acúfeno, tinnitus o ruido en el oído. Como les comento, es una urgencia en la que se debe acudir lo más pronto posible con el otorrinolaringólogo. Cuando revisamos un paciente con sordera súbita, tiene una historia de la pérdida súbita o abrupta de la audición en los últimos días y que inicialmente piensan que puede ser un tapón de cerilla o una inflamación del oído y van con el médico de primer contacto y generalmente pues a la exploración no les encuentra nada. Estos pacientes en ocasiones se tardan varios días en llegar al otorrinolaringólogo, por eso les decimos que hay que acudir lo más pronto posible. El diagnóstico se realiza mediante una audiometría y una logoaudiometría en la cual se miden los niveles de audición y el grado de comprensión que tienen a la palabra hablada. Cuando
el paciente refiere una pérdida de más de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas, se le diagnostica como sordera súbita. En algunas ocasiones hay que realizar estudios de imagen cuando el cuadro no es tan franco, y los estudios de gabinete que se realizan principalmente es una resonancia magnética con contraste, porque una de las causas de sordera súbita, aunque es una de las más raras, pudiera ser una lesión del nervio vestibular dentro de la fosa craneal posterior. Las causas de este padecimiento no se encuentran identificadas francamente. Se le ha visto asociado a enfermedades virales, enfermedades metabólicas. Algunos consideran que es un fenómeno vascular, pero en general se considera una enfermedad idiopática, o sea, no se conoce la causa a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que por alguna razón u otra, las células ciliadas del oído interno se inflaman inicialmente y mueren. Entonces nuestro tratamiento va a ir encaminado hacia este evento, que es realmente lo que sucede, que es la inflamación y la muerte celular. Sabiendo que el problema podría encontrarse en una falla en la microcirculación y una inflamación y muerte celular debido a hipoxia, los tratamientos van encaminados hacia la resolución de esa patología. Entonces, los tratamientos que existen son: uno es administración oral de medicamentos, la otra es administración parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa de medicamentos, y la tercera es la administración a través del tímpano por medio de una aguja o un catéter que provee el medicamento hacia el oído medio y al oído interno. Entonces, el tratamiento oral usualmente son esteroides y vasodilatadores. El tratamiento parenteral usualmente es esteroides, y el tratamiento intratimpánico, como les mencioné, hay dos tipos. Uno es con la inyección directa, que usualmente utiliza esteroides, y la otra es la aplicación de un catéter transtimpánico, y ese catéter conectado a una bomba de infusión continua, en donde se le administran medicamentos en forma continua por espacio de 72 horas. Estos medicamentos son neuroprotectores, vasodilatadores, estabilizadores de las membranas celulares y esteroides. Después de realizar este tratamiento, el cual lo recomendable es que sea lo más pronto posible, cuando apareció esta patología, la sordera súbita, los resultados se pueden medir en base a varios factores. Uno es el tiempo de instalación de la enfermedad y la atención o el tratamiento dado. Otra es la edad del paciente, y la tercera son enfermedades concomitantes como hipertensión, hiperglicemia o diabetes, o alguna otra enfermedad metabólica. El otro factor pronóstico es qué cantidad de síntomas tiene el paciente, si solamente tuvo sordera, si tuvo sordera y tinnitus, o si tuvo sordera, tinnitus y vértigo. Entre más síntomas, el paciente va a ser de pronóstico más reservado. En general, los resultados son bastante buenos. Yo favorezco más la terapia intratimpánica con catéter y bomba, porque los últimos estudios que se han realizado por médicos españoles acerca de la absorción del medicamento a través de la ventana redonda, se necesitan al menos 24 horas de exposición para que tenga una absorción de un 30-40% el medicamento. Entonces, en base a eso, yo soy más pro catéter que una inyección única de medicamentos. Ok, los resultados van a depender de las enfermedades concomitantes, el tiempo de instalación de la sordera y el tratamiento escogido por el médico y el paciente. Pero en general, la respuesta, entre más corta sea el periodo
enfermedad antes de buscar el tratamiento, los resultados pueden llegar hasta el 70-80% de una mejoría prácticamente completa. Gracias. Enseguida, el doctor Jesús Martínez Elizondo nos hablará del uso de protección auditiva en ambientes ruidosos. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Jesús Santos Martínez Elizondo, miembro del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial del Estado de Nuevo León, AC. En este tema, conmemorando el día 3 de marzo, el Día Mundial de la Audición, el tema que vamos a tocar hoy es protectores auditivos, cuándo usarlos, cuánto tiempo usarlos y cómo usarlos. Vamos a hacer una breve explicación primero de lo que es el oído. El oído está compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno, donde se encuentra la cóclea y los conductos semicirculares. Cuando nosotros nos exponemos al sonido de alta intensidad, tenemos la posibilidad de perder o dañar nuestra audición. Una vez que pasan al oído interno, es decir, a la cóclea, en ciertas intensidades, primero pueden ser molestas y pueden llegar hasta ser dolorosas. En casos extremos, donde se rebasan los 100-120 decibeles. Para esto se han diseñado una serie de dispositivos electrónicos, desde tapones auditivos de lo más simple hasta dispositivos electrónicos para poder proteger a las personas que están expuestas a este tipo de ruidos en su trabajo, o eventualmente cuando van a algún área para descansar y hay cierto ruido o cierta música, cuando viajan a algún hotel donde hay música y no pueden conciliar el sueño, no los deja dormir, porque en este caso no hay buenos controles de los recintos hoteleros, que es frecuente que suceda esto en México. Nosotros tenemos aquí un oído que es verdadero. Aquí vamos a ver cómo se encuentra lo que es el tímpano, martillo, yunque, y el estribo, que es este chiquitito que no sé si se alcance a ver aquí en la toma, donde se representa el oído medio, y esta es la cóclea, esta parte de aquí, que es donde se observa cuán pequeña y cuán frágil es. Para eso necesitamos protegerlos. En el caso de los ojos, nosotros tenemos los párpados y podemos cerrar los ojos, y de esa manera la intensidad de la luz podemos atenuarla, pero en el caso del oído no, está hecho para que nosotros podamos despertar en un momento dado si hay peligro, y es parte de la evolución humana. Nosotros en las casas comerciales se han desarrollado una serie de tapones, desde los más sencillos como este, que es un tapón de silicón suave, o estos que son de un silicón moldeable, que se moldean y son desechables y pueden atenuar el sonido. Cuando ya quieren algo más preciso, podemos tener tapones auditivos hechos a la medida, que esos son personalizados y, dependiendo del caso, son los criterios de la atenuación del sonido. El sonido puede ir desde los 60-70 decibeles, que es más o menos la voz con la que estoy hablando ahorita, 80-90 decibeles ya es cuando es más intenso, y arriba de 100 decibeles, por ejemplo, en personas que trabajan como los controladores aéreos, donde se han diseñado estos dispositivos que invierten la onda de sonido. Se pone doble protección porque las turbinas de los aviones rebasan los 120 decibeles, invierten la onda, y de esa manera se puede proteger la audición de las personas que están expuestas a las turbinas. Existen ya dispositivos más elaborados que son muy caros, que pueden ser para cazadores, que tienen un dispositivo electrónico y se hacen a la medida del paciente, y el momento en que dan el disparo se obtura el dispositivo y protege al oído de una onda intensa de más de 100 decibeles. Estos es, en rasgos, así a grandes rasgos, lo que podemos comentar sobre protectores auditivos. Cuándo utilizarlos: cuando está la exposición al ruido permanente o cuando se va a ir a algún concierto o algún lugar ruidoso.
¿Cuánto tiempo utilizarlos? Pues si su trabajo es en una fábrica o en algún lugar donde esté expuesto al ruido, pues tiene que ser todo el tiempo que esté expuesto. Esto puede ser, si son 8 horas, las 8 horas los tiene que tener, y para eso hay que acudir con un especialista de otorrinolaringología o de audiología. Aquí nosotros tenemos el entrenamiento para poder seleccionar qué dispositivos podemos utilizar para la protección de su audición. Muchas gracias. Ahora tendremos al Dr. Israel de la Cruz Ávila con recomendaciones para el uso seguro de los audífonos. Hola, soy el Dr. Israel de la Cruz Ávila, médico con especialidad en otorrinolaringología y audiología. Soy miembro del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial de Nuevo León. El día de hoy voy a hablar de los cuidados auditivos y del uso y abuso de las exposiciones a trauma acústico por los auriculares auditivos que se usan regularmente por los chicos, adolescentes y adultos. Antes de eso voy a decir algo muy importante, que la Organización Mundial de la Salud nos ha comentado que más de 1.000 millones de adolescentes y jóvenes adultos de todo el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida de audición debido a sus malos hábitos de uso y abuso excesivo de música por dispositivos y audios personales. Una vez que sufren la pérdida auditiva con prolongados de tiempo, muchas veces puede ser reversible, puede empezar a tener pérdidas auditivas y tener problemas posteriores a eso, que son problemas de memoria, cognitivos, tinnitus y problemas discapacitantes. Nos dice también que 43 millones de personas de 12 a 35 años de edad viven ya con pérdida auditiva incapacitante y que son más frecuentes en países en vías de desarrollo. Casi más del 50% de los jóvenes escuchan los equipos a niveles no seguros y más del 40% de los jóvenes están expuestos a niveles potencialmente dañinos: clubes nocturnos, bares, discotecas y estadios, áreas deportivas. Muy bien, a partir de 1995 la OMS empezó a dar importancia a implementar campañas de cuidados auditivos para el uso y abuso de los auriculares. ¿Por qué? Porque sabía que en un futuro esto iba a ser reversible, y se sabe que hay artículos que muestran que si no te cuidas la audición, las casas proveedoras de aparatos auditivos en 20-30 años no se dan abasto, porque de las personas jóvenes que nacen con pérdida auditiva, los jóvenes y adolescentes que están perdiendo la audición por el uso y abuso, más aparte de las infecciones, uso de medicamentos ototóxicos y la edad, como la presbiacusia y enfermedades degenerativas, va a aumentar la pérdida auditiva. Va a ser un problema discapacitante y de salud pública como tal. Para empezar esto, hay que hablar también desde que comentarles desde que nacemos nosotros estamos expuestos a mucho ruido. Desde los juegos, los juguetes muy ruidosos, hasta que los padres también, para controlar a un niño, ya les dan una tablet, un celular, ruidos, y las fiestas también, ya los salones son muy ruidosos también en las escuelas. Posteriormente, la evolución de los auriculares auditivos ha cambiado bastante. Entre más fuerte sea un auricular auditivo, para los jóvenes es mucho mejor, pero no saben lo dañino que es utilizar estos auriculares auditivos. De hecho, el 50% de los auriculares auditivos no tienen un límite de exposición. Hay auriculares auditivos que pueden subir el volumen hasta 120 decibeles, que eso es totalmente dañino. Pero ya hay empresas que ya saben que tienen que bajarle a eso y ya no dejan subir más de 70, 80 decibeles, que es lo permitido para no dañar el oído como tal. Arriba entre 85 decibeles por 8 horas es lo permitido por un trabajador expuesto a un área donde hay ruido, pero en los jóvenes no debe ser menos de 60 decibeles. Por eso muchos auriculares ya tienen cancelación de ruido. ¿Para qué? Para que no pase ruido de afuera y no le suban al volumen también. En la pandemia hemos visto que los jóvenes, desde que están trabajando o que están estudiando en casa, ya se ponen los auriculares auditivos. La pandemia ha dado pie a que haya aumento también de lesiones auditivas o pérdidas auditivas por uso y abuso de auriculares, ya que se levantan, estudian con los auriculares
pasean con los auriculares, hacen ejercicio con los auriculares, todo el día están los auriculares y por eso da un trauma, una lesión con trauma acústico. ¿Y cómo afecta el sonido o el abuso de sonido en los oídos? Principalmente afecta las células del oído interno, ¿sí? Puede afectar las células ciliadas externas e internas, estructuras anatómicas, cambios auditivos en el cerebro, degeneración neuronal primaria y sistema de balance y equilibrio también puede dañar. Efectos auditivos, ¿cuáles son? Principalmente pues, la hipoacusia, la pérdida auditiva, principalmente en áreas agudas. Los pacientes empiezan a no percibir las frecuencias agudas como las alarmas, voces agudas de mujer que son más agudas, y cuando hay mucho ruido se pierden como tal. Tinnitus, zumbido en el oído, hiperacusia, molestia de los sonidos, otorragia, cuando el sonido es muy fuerte, cuando es explosivo y les puede dañar la membrana timpánica, o cuando se ponen los auriculares a mucha presión, pueden dañar el conducto auditivo externo. Otitis externas también, cuando se prestan los auriculares de un chico a otro y que tiene una infección, se le puede pegar también. Vértigo, ya porque la exposición muy frecuente del sonido al oído interno provoca lesión de las células del área del equilibrio y también puede dar vértigo, mareo e inestabilidad. Efectos no auditivos puede empezar con se distrae mucho en el trabajo, en la escuela, empiezan a tener depresión, pérdida de memoria, alteraciones del sueño, fatiga y alteración de las hormonas, principalmente las hormonas del estrés, como el cortisol. ¿Qué recomendaciones les damos a los chicos o a las personas que tienen este problema o que están empezando a tenerlo, o para que no lo tengan es, más que todo aquí los padres, es decirle el 60-60, la regla 60-60, no subirle 60 decibeles por 60 minutos a los auriculares y descansa. Si lo haces, descansa 15 a 20 minutos. Esa es la regla 60-60. Cuidados auditivos, checar, ir con tu médico especialista, tu médico otorrino, tu médico audiólogo, tu médico neurólogo, para que te cheque la audición cada año. Si ya tienes algún problema auditivo, valorarte, no esperes a que esto avance. Si tienes zumbido, pérdida auditiva, valorar. Si es algo súbito, acudir inmediatamente, porque muchas patologías súbitas de la audición se pueden revertir. Estos son mis datos para comentarles acerca de los cuidados auditivos por el uso y abuso de exposición. Finalizaremos este programa con el Dr. Mario Villegas González, quien nos hablará sobre los medicamentos ototóxicos. Buenos días, mi nombre es el Dr. Mario Villegas González y el día de hoy vamos a hablar sobre los medicamentos ototóxicos. Actualmente, la medicina ha evolucionado mucho para el tratamiento de diversos tipos de enfermedades y sobre todo de procesos inflamatorios que pueden afectar a nuestro cuerpo. Y se utilizan medicamentos para salvar la vida de los pacientes o cuidar algún órgano de nuestra economía. Y en ocasiones tenemos que usar medicamentos que la base de estos productos es muy buena, pero pueden tener un efecto secundario. Cuando los medicamentos tienen un efecto secundario que afectan a otros órganos, se le consideran que pueden tener cierto potencial de toxicidad. Entre ellos se encuentran los medicamentos ototóxicos. Los medicamentos ototóxicos son medicamentos que, como un efecto secundario del beneficio que ofrecen, pueden dañar tanto los órganos de la audición como los órganos del equilibrio. Cabe mencionar que ningún médico administra un medicamento con el fin de dañar a un paciente. Solo se utilizan estos medicamentos cuando se justifica su uso con el fin de salvar un órgano de la economía, preservar alguna función o inclusive salvar la vida de un paciente. Los medicamentos ototóxicos son medicamentos que por su administración continua tienen un cierto potencial de toxicidad contra las células auditivas o las células del equilibrio. Dentro de ellos, las células auditivas son las células neurales, por lo tanto son células que no se replican. Nacemos con cierto número de células, cerca de 33.000 células, y ellas nos van a acompañar durante todo el proceso de nuestra vida. Si nosotros exponemos esas células a daños, bajas oxigenaciones,
medicamentos que utilicemos o inclusive hábitos como el tabaquismo, pues podemos hacer que esas células se dañen. Los medicamentos ototóxicos son medicamentos que la base del producto es para ayudarnos, pero pueden tener un cierto daño sobre las células de la audición o de la de equilibrio. El paciente puede notar algunos datos o algunos síntomas relacionados con el uso de estos productos, y la mayoría de ellos se van a producir como un proceso inflamatorio que está ocurriendo dentro del oído. Lo más común es que los pacientes puedan quejarse de sensación de oído tapado, que implica una inflamación del oído interno, la aparición de un tinnitus, un zumbido o un ruido continuo dentro del oído, originado por el aumento de presión que está sucediendo dentro del oído, y en ocasiones podemos tener una baja de audición. En cuanto al sistema del equilibrio, las manifestaciones van a estar relacionadas con la presencia o no de mareo, inestabilidad, y en casos menos de ellos, pacientes que incluso puedan cruzar con crisis vertiginosas severas. Dentro del mercado existen más de 200 medicamentos que pueden producir lesiones en los oídos. Entre ellos hay medicamentos que se utilizan para tratar ciertos tipos de cánceres, de tumores, pero los más comunes son aquellos medicamentos que tratan sobre todo procesos infecciosos en el cuerpo. Dentro de los medicamentos que más comúnmente ofrecen un daño son los medicamentos que se conocen como antibióticos aminoglucósidos. Estos medicamentos tienen una amplia distribución, se utilizan sobre todo para procesos renales, procesos infecciosos de cabeza y cuello, la formación de abscesos, y entre ellos se encuentran lo que es la amikacina, la gentamicina, la streptomicina, la netilmicina y la torbamicina. Estos medicamentos no quiere decir que si me los administran a mí, ese día voy a tener una pérdida auditiva. Inclusive se pueden dar por meses. En casos de tuberculosis, por ejemplo, se pueden usar por más de 60 dosis. Y no necesariamente implican que el paciente va a perder la audición. Pero se sugiere que el paciente esté atento ante los síntomas que se pueden presentar asociados con la aplicación de los medicamentos. Otros medicamentos que pueden causar daño, por ejemplo, y de uso común, inclusive para unas personas de uso diario, son los analgésicos. Generalmente lo que es el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, son medicamentos que sí se pueden utilizar por un tiempo no mayor a 10 días como recomendación. Pero hay que tener en consideración que para que el daño en el órgano se pueda producir, depende mucho de las dosis. Por eso hay personas que toman, por ejemplo, la aspirina para problemas cardíacos, y cuando las dosis son menores a 100 miligramos por día, prácticamente no observamos ningún efecto adverso contra el oído. Es, por ejemplo, cuando se utilizan dosis mayores, por ejemplo, 2 tabletas de 500 miligramos, que el paciente toma el gramo diario, solo para evitar dolores o solo para evitar dolores de cabeza, pero todos los días los toma por un periodo mayor a 3, 6, incluso hasta por años, pues hay una tendencia a que esos productos puedan producir un daño permanente. En términos generales, los antiinflamatorios sí se pueden utilizar, todos los podemos utilizar, pero cuando el uso de esos productos se prolonga más de 2 o 3 semanas, se recomienda una valoración por el médico que esté administrando el medicamento. Generalmente se aconseja mucho y es muy recomendable que el paciente no acuda a una automedicación, porque justamente eso es el punto clave para que se pueda ver un abuso de sustancias o de medicamentos y que de forma secundaria se pueda perder la audición. Hay medicamentos que utilizamos también, por ejemplo, los medicamentos para tumores como el cisplatino, la bleomicina, son también medicamentos, pero pues su uso se justifica porque obviamente estamos tratando un cáncer que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, medicamentos para la malaria, etcétera, pueden afectar también el oído, y sobre todo el oído se puede ver afectado inclusive por algunos tipos de gotas ópticas. El oído, mientras tenga la membrana timpánica y la infección sea en la parte externa del oído, puede recibir cualquier medicamento, pero ante perforaciones timpánicas se recomienda por mucho que un médico especialista revise el oído del paciente y justifique o no el uso de ciertas gotas. Entonces aquí lo importante es que hay muchos medicamentos que tienen un potencial de ototoxicidad. No implica que una sola administración del producto vaya a producir sordera.
Inclusive hay reportes de pacientes que usan los medicamentos por indicación y prescripción médica con vigilancia estrecha por más de 2 meses y no ha habido problemas, pero no se aconseja que el uso de estos medicamentos se prolongue solo y exclusivamente por el tiempo necesario. Estar atentos ante los riesgos potenciales de estos productos que nos van a dar síntomas específicos: oídos tapados, plenitud o llenura de oídos, aparición de un zumbido, de un ruido constante dentro del oído o inclusive una baja audición, pues indicarían al paciente que sería muy recomendable la pronta consulta con un especialista. ¿Qué podemos hacer también en la vida diaria para que no tengamos ningún efecto tóxico contra los oídos? Pues básicamente llevar una vida sana, realizar deportes, evitar hábitos nocivos como el tabaquismo, que por mucho afecta a las células auditivas. El consumo de bajos en sal se recomienda mucho para que el oído esté sano y tenga un buen intercambio de iones con el sistema que está a su periferia. Y no abusar de productos como excesos de té, por ejemplo, que también pueden dañar el oído, etc. Entonces, esas son las sugerencias que damos. Cualquier duda puede acudir con los miembros de este colegio de otorrinolaringología, que todos estaremos al pendiente de la evolución de su salud y estaremos para cualquier duda a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros colegas y socios por la valiosa contribución para esta transmisión especial. Esperamos que la información les sea de utilidad y les recordamos que el lema de este año es: cuidado del oído y audición para todos. Muchas gracias por su atención.